momento a mí me gustaría compartir lo que yo siento en mi corazón de parte del Señor. Y créame, hermanos, que no voy a compartir lo mismo que compartí en el otro servicio. Yo fui movido por el Espíritu Santo a compartir otra palabra con ustedes. Y creo que esta palabra es clave a este grupo que está con nosotros en este momento. Y creo que esta palabra es clave a todo aquel que va a llegar a conectarse y a llegar a encontrarse con este video en el futuro. Así que a mí me gustaría que si usted puede, vaya a su Biblia, abra su Biblia, encienda su Biblia y vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 13. Interesante, estamos en lo número 13, pero vaya conmigo a Segunda de Reyes capítulo 13. Creo que aquí el Señor quiere ministrarnos algo maravilloso. Siento la presencia, siento la unción de Dios sobre este mensaje, sobre esta palabra. Y solamente quiero compartir lo que el Señor ha estado ministrando conmigo desde esta mañana. Y vamos a comenzar en el verso 14. A mí me gustaría poner por título a esta palabra de esta tarde: actúa antes que se cierre lo profético. Me gustaría titular este mensaje una vez más: actúa antes que se cierre lo profético. Actúa antes que se cierre lo profético. La palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y para la honra del Espíritu Santo, dice lo siguiente. Dice: estaba Eliseo, verso 14, enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y le volvió a decir: toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, les dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieses derrotado a Siria hasta que no quedara ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. Y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año. La voz profética que habló a este rey muere y lo entierran en ese mismo año. La voz profética que dio una palabra para derrotar a sus enemigos, de repente deja de existir. La voz profética que está declarando la bendición, la salvación del Señor, de repente deja de hablar. La voz profética de repente muere. Actúa antes que se cierre lo profético. Señor, yo te pido tu unción, tu bendición sobre esta palabra. Te pido que sea de bendición, que sea de aliento, que sea algo profético a nuestro espíritu, a nuestro caminar, a nuestro destino, hacia dónde vamos, de dónde venimos, a dónde estamos, Señor. Yo te pido, Padre, que el mismo Jesús que es ayer, hoy y mañana, que ese mismo Jesús siga extendiendo su mano, siga extendiendo su brazo, siga moviendo su dedo y siga haciendo obras milagrosas en medio de su pueblo, Señor, inspirándonos a nosotros a ir más allá, a conocerte más, Señor, a entrar más en una dimensión, Dios mío, donde te podamos honrar y conocer más y más. Esto oramos, Señor, y declaro que tu palabra ya es de bendición, Señor. Yo solamente soy un vaso que va a venir, Señor, a hacer, Padre, aquel que dé tu palabra, Señor, pero ya tu palabra tiene lo necesario para llevarnos al lugar donde necesitamos estar. Así que oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Actúa antes que se cierre lo profético. Es interesante cuando nosotros observamos este pasaje de Segunda de Reyes capítulo 13. Lo interesante de todo esto, hermano, de este pasaje, no es solamente lo profético que ocurre dentro de este pasaje. Lo interesante no es que se encuentra uno de los profetas más grandes que puede existir en toda la escritura, que es el profeta Eliseo. La Biblia dice que el profeta más grande que ha existido en todo Israel, de acuerdo también a la cultura judía, es el profeta Elías. Él era considerado como el profeta del fuego. Él era considerado como el profeta de poder. De hecho, la Biblia profetiza y dice que un segundo Elías vendría. Y cuando Jesús es cuestionado por los fariseos, ellos le preguntan: ¿y qué pasa acerca de la profecía que dice que vendrá Elías? Y él le dice: ciertamente Elías ya ha venido y ustedes no lo han recibido, hablando acerca del ministerio del profeta Juan el Bautista. Pero lo interesante de todo esto no es solamente eso, hermano. Lo interesante de todo esto es que el profeta Elías, por ser grande y milagroso y poderoso en las obras del Espíritu, dice la Biblia que encima de Eliseo estaba la doble porción de lo que habitaba en Elías. En otras palabras, podemos deducir y decir que si Elías era un gran profeta, Eliseo era mejor profeta. Que si Elías se movía en poder, Eliseo se movía en una dimensión más grande. La Biblia dice que Elías, cuando Elías cruzó y Elías separó el río Jordán, él golpeó con el manto que tenía y dividió el río Jordán. Y dice la Biblia que en el momento cuando fue arrebatado por el Señor y él suelta el manto y Eliseo lo coge y la doble porción está sobre Eliseo, dice la Biblia que Eliseo tenía que regresar de regreso de donde él venía y él tenía que cruzar el río Jordán. Y hermano, le digo qué dice la Biblia. La Biblia dice que Eliseo cogió el mismo manto que había recogido de Elías y hizo exactamente lo mismo que hizo Elías y dividió el río Jordán. El hombre estaba caminando bajo una dimensión desde el momento que la doble porción del Señor vino sobre él. Y es este profeta que nosotros encontramos en esta escritura dando una profecía. Pero lo interesante de esto no es la profecía, no es la profecía que este hombre está dando. Lo interesante de esto es a quién él se le está dando. El rey Joás, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Este hizo lo malo, él siguió el camino de Jeroboam. Jeroboam, dice la Biblia, que fue aquel que hizo pecar a la casa de Israel. Él levantó ídolos en la casa de Israel. Los lugares altos él no los destruyó en la casa de Israel. Este hombre hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y Joás, siendo rey de Israel, hijo de Joacás, este también hace lo malo delante del Señor. Pero en un momento de desesperación, este rey malo va donde el profeta y le dice: hermano, padre mío, y su hombre de a caballo, reconocido por su ministerio, le dice: tenemos un problema. Los sirios están contra nosotros. Pero lo interesante de esto, miren lo que dice. Verso 14, estaba Eliseo enfermo. Aún en su condición de estar enfermo, el hombre no dejaba de profetizar. Esto es para lo que muchas veces queremos como enconjogarnos, como cuando estamos enfermos y como cuando estamos pasando por una situación, queremos como pararle el ministerio a Dios. Queremos como decirle: Dios, no, yo no siento como que tú te vas a mover porque yo estoy enfermo, yo estoy pasando por algo. El hombre estaba enfermo y estaba profetizando. Porque no hay enfermedad que pare lo que Dios puede hacer en tu vida. No hay ninguna circunstancia que pare el espíritu que está sobre ti. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros estamos pasando por una leve tribulación, eso en nosotros lo que está causando es un mayor peso eterno de gloria. Porque aunque tu hombre y tu cuerpo físico se está desgastando, tu espíritu está creciendo. Tu espíritu no deja de crecer. Los años solamente dan en los físicos. Los años no dan en el espíritu. De hecho, es lo opuesto en el espíritu. A ti te caen los años en lo físico, en lo espiritual tú creces en años. Tú vas para arriba. Y aquí dice que el hombre estando enfermo, con la enfermedad con la que iba a morir, el hombre estaba a punto de morir. Y aún estando a punto de morir, el hombre está profetizando. Esto es impresionante para mí.
Y viene el rey donde él. Y mira lo que le dice, mira lo que dice la Biblia. Yo quiero que tú mires estos detalles. La Biblia dice que el rey Joás, rey de Israel, vino donde él llorando delante de él. Y le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo, toma un arca y una saeta. Primer punto que te quiero decir. Dios no simpatiza el pecado. Dios no simpatiza el pecado. Este profeta le hubiese dicho, ay bendito, mira, ven para acá, primero déjame consolarte. No, él le dijo, ¿tú quieres ver la victoria de Dios? Ponte los pantalones. Toma un arco, toma una saeta. ¿Tú quieres ver la victoria de Dios? Tú tienes que ponerte los pantalones de un rey. Dios no simpatiza a personas. Por más posición que tú tengas, no importando quién tú seas, Dios no te va a simpatizar el pecado. Dios odia el pecado. Dios detesta el pecado. Es abominación ante su nombre. Este profeta conoce el carácter de Dios. Y él sabe, si yo voy a recibir algo de parte de Dios, yo no puedo simpatizar la sinvergüenza de este hombre. Yo tengo que decirle, tienes que ponerte los pantalones. Dios no simpatiza el pecado. Primer punto. Segundo punto que encontramos nosotros en el verso 15. Dios derrotará a tus enemigos con lo que sea que tú tengas en las manos. Mira lo que dice. Dice, y Eliseo le dijo, toma un arco y una saeta. Muchas veces nosotros despreciamos, menospreciamos lo que nosotros tenemos. Y es lo que tú tienes, lo que Dios quiere usar para derrotar a tus enemigos. Es lo que tú tienes, no es lo que tiene tu hermano, es lo que tú tienes. Lo que tú tienes, lo que Dios va a usar para llevarte a donde tú necesites estar. Y muchas veces uno desea, uno anhela tener lo que tiene otro. Y uno desea tener aquello y tener esto. Pero Dios quiere darte la victoria con lo que sea que tú tienes. Y lo primero que le dice, toma una saeta y toma un arco. Punto número 3. Dios usa aquel cuyas manos están bajo la suya. Mira lo que dice el verso 16. Luego Eliseo le dijo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Si la mano del Señor no está sobre tu mano, tú no vas para ningún lado. Así de simple. Si tú quieres hacer algo en tu propia fuerza, con tu propio esfuerzo, con tu propia mano, no vas a llegar lejos. La mano del Señor tiene que estar sobre la tuya. Por eso él le dijo, tú ves el arco, tú ves la saeta, pon tu mano sobre ella. Pero no te vayas todavía, tú necesitas la bendición mía. Tú necesitas el aprobamiento de Dios. Tú necesitas que lo profético esté sobre tu mano. Así que si nosotros queremos avanzar antes de que se cierre lo profético, necesitamos la mano del Señor sobre nosotros. La mano del Señor tiene que estar, la mano profética tiene que estar sobre nuestras manos. No podemos pretender que lo vamos a hacer todo en nuestra propia fuerza, en nuestro propio ánimo, en nuestro propio entendimiento. No te guíes de tu propio entendimiento, dice Proverbios, pero en todos tus caminos reconócelo. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Es solamente cuando hacemos de Dios nuestra fuente. Es solamente cuando hacemos de Dios nuestro mayor recurso. Es cuando hacemos de Dios la bendición ultimata, que sin Él no podemos ir para ningún lado. Y aquí el tercer punto es que la mano del Señor tiene que estar sobre tu mano para que tú puedas ir para algún lado. Ahora te voy a dar el punto número 4. Dios pelea la batalla con dirección hacia Él. Mira lo que dice el próximo verso. Verso 17. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió le dijo a Eliseo, tira. De acuerdo a la cultura judía, el trono de Dios, hermano, se digo en qué dirección está el trono de Dios. Con dirección al oriente, hermano. Dirección al oriente. Por eso cuando se construyó el templo de la casa de Israel, tenía ventanas que dirigían hacia un lugar específico, porque de acuerdo a algunos comentaristas, hacia esa dirección es que se encuentra el trono de Dios. Y Dios le dice, yo quiero que tú abras una ventana, pero no es la ventana que va para el sur, no es la ventana que va para este. Yo quiero que tú abras la ventana que va para el oriente. Esa ventana, porque esa ventana va a apuntar hacia donde yo estoy, porque la victoria va a venir de parte de mí. Y muchas veces nosotros queremos pelear una batalla apuntándola hacia nosotros. En otras palabras, queremos pelear la batalla dependiendo de nuestra fuerza, haciéndole nuestro propio entendimiento. Dios dice, no, abre la ventana del oriente.
que tu batalla sea con dirección hacia mí. Que tu batalla sea apuntándome a mí. Que tu batalla sea algo que al final de la batalla me dé gloria a mí. Que me apunte a mí. Si lo que pensamos hacer simplemente es algo que nos apunte a nosotros, mejor no lo hagamos. Tiene que ser algo que apunte hacia Dios. Tiene que ser algo que le dé la gloria a Él en todo tiempo. Ahora déjame darte el próximo punto. Punto número 5. Dios da la victoria a aquel que está dispuesto a tomar acción. Santiago, ¿qué dice acerca de ser oidor y hacedor de la palabra? Cuando tú eres oidor de la palabra solamente, tú eres como aquel que se mira en un espejo y cuando se va, te olvidaste de cómo te veías. Y dice la Biblia, a Dios tú no lo engañaste, tú te engañaste a ti mismo. Porque Dios no puede ser burlado. Así que nosotros fuimos llamados a ser oidores y hacedores de la palabra. El mismo Santiago es aquel que dice, muéstrame tu fe por tus obras. Porque si tú me dices que tienes fe y yo no veo tus obras, entonces ¿qué fe tienes tú? Tú tienes que mostrarme lo que tú crees basado en lo que tú haces. Si tú no estás haciendo nada, tú no crees en nada. Yo sé que es fuerte, pero si tú no estás haciendo nada, no crees en nada. Si tú dices que tú le crees a un Dios de la resurrección y no estás haciendo obra de resurrección, tú no le crees a un Dios de resurrección. Si tú le crees a un Dios de milagro, pero no estás haciendo obra milagrosa de parte de ese Dios, entonces tú no crees en ese Dios de milagro. Creemos en un Dios que sana, pero no estamos sanando a los enfermos. O creemos o no creemos. ¿Dónde están las obras? Dios solamente va a usar a aquel que está dispuesto a actuar. Mira lo que Él le dice. Él le dice, ya tomaste la saeta, ya está la bendición sobre tu vida, ya estás apuntando hacia mi dirección. Ahora tira. En otra palabra, actúa. Muchos de nosotros nos quedamos estancados en ahí. Es ahí donde nos quedamos estancados. Muchos de nosotros. Y lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque vamos al trono de Dios. Vamos al lugar íntimo, hermano. Y le digo, ¿qué hacemos? Hacemos lo más egoísta que puede hacer un cristiano. Llenarse del Espíritu Santo para su propio beneficio. Y nos llenamos de gloria. Y nos llenamos de presencia. Y nos llenamos de espíritu. Y nos llenamos de milagro. Y nos llenamos de profecía. Y nos llenamos de enseñanza. Y mucho intelecto. Y mucho esto y mucho aquello. Pero poco hacer. Entonces estamos llenándonos de muchas cosas, pero eso no está yendo para ningún lado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si nos estamos llenando de mucho, ¿qué estamos haciendo? Hermano, cuando una agua se posa por mucho tiempo, le digo, ¿qué hace? Comienza a oler mal. Hiede, como dice el dominicano. Y no solamente eso, hermano. Le digo también, cuando una agua se posa demasiado, aún atrae insectos. Exacto, y todo eso. Y desarrolla todo tipo de cosas raras. Lo que le estoy diciendo es que cuando nosotros queremos llenarnos solamente y para dejar esta gloria aquí adentro, entonces nosotros lo que vamos a desarrollar son cosas que no son cristocéntricas. Y de repente vamos a ver el evangelio como algo para nosotros. Vamos a ver el evangelio como algo que simplemente es para nosotros y para nadie más. Y vamos a ver la gloria de Dios como una gloria que fue diseñada para nosotros solamente. Esta gloria fue diseñada para ti y para el que te rodea. Este hombre, el hombre de Dios le dice, tira. Tira, le dice el hombre de Dios. Ya tú estás preparado, tira. Yo no sé cuántas veces Dios no va a dar esa palabra a nosotros y nos va a decir, actúen. Actúa. O sea, como dice Grisel en el dicho, mucha espuma y poco chocolate, ¿verdad? Mucha espuma y poco chocolate. Eso es exactamente lo que somos. Mucha espuma y poco chocolate. Estamos llenos, nos estamos llenando, pero no estamos alcanzando. No estamos expandiendo. O sea, ¿cómo vamos a ver la victoria de Dios si Dios está esperando que alguien actúe? De hecho, Pablo te lo dice en términos más bellos. Pablo te dice, mira, hermosos son los pies
de lo que anuncia la paz. Tú tienes los pies feos. Mira, aún si tú anuncias el evangelio, tú tienes los pies bellos. Si tú pronuncias a Cristo allá afuera, tus pies son bellos. Vete con esa esperanza por lo menos, mi hermano. Por lo menos Pablo te dice, mira, siéntete bien por lo menos. Vete y siéntete bien. Pero es que interesante, Pablo dice, ¿cómo ellos van a escuchar si no hay nadie que le predique? ¿Y cómo le van a predicar si no hay nadie que vaya? Y Pablo es más inteligente que todos nosotros, porque Pablo nos dijo, ¿y cómo ellos van a ir si no hay nadie que lo envíe? ¿Por qué? Porque él ya sabe que hemos sido enviados. Por eso él no llega al punto de enviar, porque él sabe, ya hemos sido enviados. Aquí el problema no es de que no te enviaron, el problema es de que tú no estás yendo. Y el profeta le dice, tira. Así que Dios solamente va a usar a aquel que está dispuesto, hermano, a actuar. Déjame darte el otro punto. Dios no derrota a sus enemigos, Él los consume. ¿Usted cree que Dios está interesado solamente en derrotar a su enemigo? Pero Dios está interesado en consumirlo, que se vaya y desaparezca, que no vuelva más. ¿Qué dice la Biblia acerca de la pelea que tuvo David con Goliat? Él le dijo, mira, yo te voy a matar con lo que yo tengo en mi mano. Y después que yo te mate con lo que tengo en mi mano, la cabeza tuya la voy a poner de arbolito. La voy a poner de estrellita, la cabeza tuya. Porque Él no está interesado solamente en derrotar el filisteo. Él está interesado en avergonzarlo. Para que sus enemigos vean, con los hijos de Dios nadie se mete. Y cuando Dios coge un enemigo, Dios no solamente lo derrota, Él lo avergüenza delante de todo. Por eso la Biblia dice que Jesús, estando en la cruz, lo avergonzó. Hermano, Él no solamente lo derrotó, Él los avergonzó. Oye, hay otra versión que dice que Él hizo un espectáculo de ellos. Un espectáculo. ¿Ustedes han visto el show de Raymond y Miguel? Que se burlan de todo. Eso hizo Jesús. Jesús, ¿de dónde están los enemigos? Ven, vamos a burlarnos de ellos. Vamos a burlarnos de los enemigos. Porque Él no está interesado solamente en derrotarlo, está interesado en consumirlo. Y por eso la Biblia dice aquí, en el verso 17, la continuación dice, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Es hasta que no haya huella de ellos. Las tentaciones que tú estás enfrentando, los enemigos que tú estás enfrentando. ¿Tú quieres derrotarlo para después tener que volverlo a ver otra vez? Dios no. Dios quiere que tú lo derrotes y lo consumas. Y que tú no lo vuelvas a ver jamás. Así que Dios es ese tipo de Dios. Por eso la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Con Dios, si tú te vas a meter... Yo iba a decir... Para meterte con Dios, mejor métete con el perro de John Wick. No te metas con Dios. Porque Dios no le coge eso a nadie. Dios es fuego consumidor, hermano. Dios es fuego consumidor. Así que déjame darte el otro punto. Dios no cambia el vaso, pero cambia la estrategia. Dios no cambia el vaso, pero cambia la estrategia. Hermano, mira lo que dice el verso 18. Dice, y volvió a decir, toma la saeta. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Nota que la primera vez que le dijo, toma la saeta y el arco, le dijo, tira. Y él tiró. Pero Dios sabía que con ese tirar de la saeta, Dios estaba estableciendo una victoria profética sobre ese pueblo de Afec. Pero Dios, el propósito de Dios era consumirlo. En otras palabras, derrotarlo hasta que no haya huella de ello. Y muchas veces Dios te dice, mira, métete en 3 días de ayuno. Que en 3 días de ayuno tú le vas a poner un paro a ese pecado o a ese enemigo que te está atacando. Pero la próxima vuelta, cuando el enemigo venga más fuerte, Dios no te va a decir métete en 3 días. Dios te va a decir, sé como Daniel, métete ahí hasta que el rompimiento venga. En otras palabras, Dios nunca te va a cambiar a ti, pero Él va a cambiar la estrategia que tú estás usando.
Y muchas veces eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le digo que lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos seguir usando la misma estrategia para derrotar al mismo enemigo que viene más fuerte en contra de nosotros. Jesús dijo, hay demonios que no salen si no es con mucho ayuno y mucha oración. Tú estás acostumbrado a decirle, mira, sal para afuera. Jesús dice, mira, ese tipo tú no lo vas a sacar así. Tú tienes que ayunar, tú tienes que usar otra estrategia diferente para derrotar a ese enemigo. Déjame hacerte una pregunta. Con los enemigos que tú estás batallando, ¿estás usando la misma estrategia? Porque puede ser que la razón por la cual no estás viendo la victoria definitiva del Señor es porque estás usando la misma estrategia. Cuando viene a ver, está usando la estrategia de orar media hora, Señor, y yo reprendo a esto, yo reprendo a aquello. Y Dios diciéndote, no, yo quiero horas y horas de oración y de ayuno. Yo quiero que te metas, métete hasta en un 40 días hasta que yo te revele lo que te tenga que revelar. Hasta que desaparezca, hasta que sea consumido. Dios nunca cambiará el vaso. De hecho, aun cuando el vaso en medio del proceso se quebranta, Dios es alfarero para reponerlo. Dios nunca cambiará el vaso. Dios está dispuesto hasta arreglar el vaso. Dios está dispuesto hasta restaurar el vaso. Pero Dios sí va a cambiar tu estrategia en tiempos de guerra. En tiempos de batalla y en tiempos de proceso, Dios sí va a cambiar tu estrategia. Y hay estrategias de Dios que se ven un poquito alejantes, porque muchas veces la estrategia de Dios no es decirte métete mucho ayuno y mucha oración. Muchas veces la estrategia de Dios va a decir, yo quiero que tú dejes de hablar con esa persona, porque esa persona es lo que te está trayendo cosas negativas a tu vida. Muchas veces el proceso de Dios se va a ver de esa manera. Muchas veces Dios lo que te va a decir, yo lo que quiero es que deje de hablar ese tipo de conversación. Yo lo que quiero es que deje de ver ese show. Yo lo que quiero es que deje de pasar tanto tiempo en el celular. Yo lo que quiero es que me cancele y me desactive a Instagram y que me desactive a Facebook. Muchas veces el proceso de Dios no se va a ver así. Muchas veces puede que Dios te demande lo personal, pero Dios sí va a cambiar la estrategia, aunque Él no cambie el vaso. Y mira el próximo punto. El próximo punto es esto: tú no te detienes hasta que el enemigo sea consumido. No te detengas hasta que no haya huella del enemigo. El problema de este rey Joás no era solamente que era un rey pecador. El problema de él es que él solamente quería un beneficio que lo haga ver como un buen rey. Él no estaba buscando la victoria definitiva de Dios. Le digo por qué. Porque el profeta de Dios le dijo golpea, y él golpeó 3 veces y se detuvo, dice la Biblia. Tú sabes que es interesante. Como yo le dije, hay palabras en la Biblia que son claves, son detalles. Son detalles. Cuando tú estás en un proceso profético y te detuviste. Si tú estás en un proceso profético y te detuviste, puede una de dos cosas: o que se detenga lo profético en tu vida en ese momento, o que se cierre la puerta de la oportunidad. Una de esas dos cosas van a suceder. O te detuviste tú y se detuvo lo profético, o eso profético ya llegó a su final. Y cuando quieras seguir continuando ya no va a estar ahí. Él golpeó 3 veces y dice la Biblia, y se detuvo. Si el profeta de Dios le hubiese dicho a él detente, yo hubiese dicho el hombre hizo lo bien. Pero el profeta de Dios nunca le dijo. Y tú sabes que cuando el profeta de Dios le dijo tira, en ningún momento dice que él tiró y se detuvo. Solamente dice que él tiró. Al principio, cuando él andaba buscando un beneficio para hacerse ver bien como rey, él tiró todo lo que él quería. Y como vio una parte de la victoria parcialmente, dijo, bueno, en la segunda vuelta yo no tengo que hacer mucho esfuerzo. Ya lo que yo andaba buscando de parte de Dios yo lo tengo. Y cuando Dios le dijo, mira ahora para tus enemigos, para que se desaparezcan, él se detuvo. Y dice la Biblia que el profeta de Dios se enojó con él. Eso es lo que tú menos quieres, que Dios se enoje contigo porque te dio una instrucción y no la seguiste. Imagínate tú teniendo un hijo y que tú le digas, veme al colmado y cómprame esto y aquello. Y cuando tú vas te trae todo lo contrario. Y ya para el tiempo que tú lo mandaste y él venga con lo correcto, ya se te quemó la habichuela, se te quemó el arroz, se te quemó todo.
Tú te vas a enojar. ¿Por qué? Porque le diste instrucciones y no te escuchó. Y dice la Biblia que la voz profética de Dios se enojó con él. Y último punto del día. Miren, el último punto. Actúa antes que se cierre lo profético. Actúa antes que se cierre lo profético. La voz profética aquí, Eliseo, un hombre con doble porción, un hombre que dice la Biblia que aún estando él muerto, enterrado, tiraron un muerto y él resucitó solamente con toparle los huesos. Este hombre estaba lleno de poder desde adentro hacia afuera. Y este hombre, profeta de Dios, llamado por Dios, estando en la Biblia, este hombre de Dios, le dice al hombre, golpea la tierra. Y él no la golpea, la golpea 3 veces y se detiene. Y él se enoja y dice la Biblia, en ese momento, él no dijo más nada. Él solamente le dijo, la victoria tuya va a ser parcial. Y dice la Biblia que él se murió. Usted se imagina que Dios te dé una oportunidad para tú derrotar a tus enemigos para siempre. Y por no obedecer la voz profética de Dios, tú solamente tengas una victoria parcial. Y después Dios desaparezca. Imagínese eso. Exactamente esto fue lo que pasó con este rey. Ahora déjame hacerlo un poquito más personal, porque creo como que estoy hablando un poquito más de Joás. Déjame hacerlo un poquito más personal. Esa voz profética que te habla a ti, te dice hay una ventana de oportunidad. ¿Te has detenido? ¿Cuántas veces has golpeado tú? ¿Aún estás golpeando? O sea, ¿cuál es tu fluir dentro de los proféticos de Dios? Es mi pregunta. ¿Cuál es el fluir dentro de los proféticos de Dios? Porque dependiendo el fluir de lo profético, en lo profético de Dios, dependerá la victoria que tú alcances. Y si tú no estás fluyendo en lo profético de Dios, si tú no estás escuchando la voz de Dios para moverte y obedecer, puede que la victoria tuya solamente sean parciales. Y puede que la ventana de oportunidad se te cierre. Es posible, hermano. Es posible. Le voy a decir por qué es posible. Porque Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Y le digo cuándo terminó su ministerio. A los 33. Los discípulos tuvieron una ventana de 3 años y medio para estar con Jesús y aprender de Jesús. Y después Jesús tuvo que ascender al cielo. Le voy a decir otro ejemplo más. Pablo vivió y Timoteo tuvo una ventana de oportunidad de aprender de Pablo para recoger el mismo ejemplo. Hermano, Elías vivió por un tiempo antes que Dios se lo llevara. Y Eliseo tuvo una ventana profética para poder caminar en lo profético antes que Elías se fuera. Lo que te estoy tratando de decir, hermano, si tú tienes a alguien profético en tu vida, asegúrate que tú le saques el mejor beneficio antes que esa ventana se cierre. Porque una vez que se cierre la ventana o se cierre esa puerta de oportunidad profética, no te puedo prometer cuándo vuelva otra vez a pasar en tu vida. Después de Eliseo, díganme, hermanos, en la Biblia nosotros tenemos profetas, muchísimos de ellos. Y muchos profetas de ellos son los profetas de la ley. Isaías, Ezequiel, ¿right? Profetas de la ley. Fueron profetas que profetizaron acerca del plan redentor de Dios, que viene desde la ley. Pero tú tienes profetas que no son profetas de la ley, sino que son profetas directos personales. Profetas como Elías. Usted no ve a Elías ahí hablando acerca de la ley, ni de la redención, ni del plan que Dios tiene para Israel. Elías fue el tipo de profeta que profetizó en el momento debido cuando Dios lo llamaba a profetizar. Y Eliseo también. Y existen esos tipos de profetas y esa voz profética en tu vida que solamente van a estar ahí por un momento. Y tenemos que asegurarnos de que nosotros caminemos en eso profético. Hermano, hemos llegado ya al final de este mensaje, de lo que yo creo que Dios quería hablarnos en el día de hoy. Yo espero que le haya sido de mucha bendición a todos ustedes, a todos los que nos escuchan a través de las redes, de la aplicación de Zoom
y los que nos van a ver después a través de YouTube, solamente quiero decirle, no dejes que se cierre la puerta de la oportunidad profética en tu vida. Actúa antes que eso suceda. Escucha la voz de Dios. Muévete en lo profético de Dios antes de que eso profético se cierre en tu vida. Déjeme decirle algo, hermanos. Tempranamente en el servicio anterior, yo estaba hablando acerca de cómo evitar una rebelión espiritual. Le digo que el pueblo de Israel estaba pasos antes de entrar en lo prometido. Pasos antes de entrar en lo prometido. Y por no obedecer la voz de Dios, se quedaron fuera. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina que usted vaya a ver un juego de pelota, de básquetbol, lo que sea, y que estando usted ahí mismito en la entrada, ahí mismito en la puerta, ahí en la misma puerta, y le digan, lo sentimos, pero ya está lleno? O sea, piense en todo el esfuerzo que usted hizo para llegar ahí, a ese lugar, antes de entrar. Y eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue exactamente lo que le pasó al rey Joás. Él estaba cara a cara con la oportunidad más grande de su vida, de derrotar para siempre a sus enemigos. Y no sucedió. ¿Por qué? Porque no escuchó la voz profética de Dios. Y le digo, hermano, y esto yo lo siento de parte de Dios, y con esto lo digo, abrace esta palabra. Van a haber oportunidades en su vida, hermano, que solamente se van a repetir una vez, y son proféticas. Le voy a decir, profético no es aquel que viene y te dice Dios dice. Profético es algo que te alinea con el plan de Dios. Eso es profético. Y van a haber oportunidades en tu vida que Dios la puso para alinearte con el destino de Dios para tu vida. Y esas oportunidades solamente van a ocurrir una vez. Y si no estás en el Espíritu, puede que te pase y tú ni la veas. Puede que la oportunidad te pase y tú prestando la atención a otra cosa. Y van a haber instrucciones que Dios te va a dar que solamente van a ser unas instrucciones de un momento. Que Dios te va a decir, haz esto. Y dependiendo si lo hiciste o no lo hiciste, va a depender un resultado eterno. Si lo hiciste, el resultado eterno sobre tu vida, sobre tu generación. Pero si no lo hiciste, puede que eso afecte aún a tu generación. Por eso es que debemos andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, discernir en el Espíritu, para saber lo que Dios está haciendo, cómo se está moviendo, qué Él quiere hacer, hacia dónde va, hacia dónde viene, de dónde viene. Señor, en este momento yo te pido en el nombre de Jesús que los que estamos presentes en esta reunión, los que nos están viendo y los que nos verán después, Señor, yo te pido que tú abras nuestros ojos espirituales, como lo hizo Eliseo con Jesse, donde él pudo ver más allá de lo físico, donde pudo ver en lo espiritual. Y te pido que tú abras nuestros ojos para nosotros ver lo que tú quieres hacer en nuestra vida, para nosotros no perdernos, para nosotros no hacer algo que pare el plan tuyo. Yo te pido, Señor, que todo espíritu de detenimiento se vaya, que todo lo que quiera detenernos se vaya en el nombre de Jesús. Padre, nosotros no nos vamos a detener, no vamos a ser como Joás. No nos vamos a detener. Nosotros vamos a golpear la tierra y a golpearla hasta que nuestros enemigos sean consumidos. Yo te pido, Señor, que tú nos des un espíritu profético
de guerra para nosotros escuchar tu voz y movernos al compás de tu voz. Que esta palabra haya sido de bendición a todo aquel que escuchó y que sea una palabra a tiempo, Padre, en nuestra vida, para nosotros obedecer y seguir tu legado. Esto oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjeme hacer una oración más. Una oración más quiero hacer. Señor, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú envíes a nuestras vidas personas como Eliseo, personas con una activación profética de parte tuya, personas que activen, Padre, en nosotros lo que tiene que activarse para nosotros entrar en el destino, para entrar en el propósito. Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que nosotros seamos de aquellos que escuchan tu voz y actúan, pero que tú pongas esa palabra profética en los que estamos presentes en Rosy, que tú actives esa palabra profética en Nino, Señor, que tú envíes esa palabra profética en Chela, en Melanie, en Justin, en Héctor, en Rafael, en Grisel, en Matthew, en mí, en Lily y en los que nos están viendo, Señor. Y aún, Señor, por encima de eso, sin comparación ninguna, sobre nuestros pastores, que tú pongas una palabra profética, Señor, en sus vidas como Eliseo, que les revele, que le hable, que le muestre los proféticos, Señor. Y qué más y mejor voz que la voz de tu Espíritu Santo. Activa esa voz en nosotros, Dios. Una voz que nos empuje a caminar en el destino que tú tienes para nosotros y alcanzar lo que tú has prometido en nuestra vida. Esto yo oro, Señor, y oro tu bendición mientras nosotros nos despedimos de este lugar y vamos a hacer nuestros deberes. Padre, que ahora al nosotros salir de aquí, Señor, que ahora nosotros salgamos en el espíritu de Eliseo. Yo te pedí por la voz profética para nosotros, pero ahora mi oración es: haznos a nosotros esa voz profética para otros. Que cuando salgamos de aquí vayamos con las amistades, que nuestras conversaciones aún sean proféticas, que nuestro hablar sea profético, que nuestras palabras estén sazonadas con el Evangelio, para que las personas puedan ver tu luz y puedan ser transformadas a tu imagen. Esto yo oro y tu bendición sobre los que estamos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, muchas gracias por conectarse. Una vez más declaro la bendición de Dios sobre ustedes. Recuerden mantener su comunión, mantenerse orando, y nos vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite. Dios le bendiga a todos.